El zumbido bajo y persistente de la laptop de Valeria era el único sonido constante en mi cocina. Una nota discordante en la sinfonía matutina a la que estaba acostumbrada, el canto de los pájaros en mi jardín, el hervor suave de la cafetera. Se había convertido en un ruido ajeno y demasiado familiar, la banda sonora de mis capitulaciones. Estaba sentada a la cabecera de mi mesa, la misma mesa de roble macizo que mi difunto esposo, Javier, había pasado semanas lijando y barnizando con sus propias manos hacía más de 30 años. Sus nudillos, recordaba, habían quedado en carne viva, pero su rostro resplandecía de orgullo cuando la instaló en el centro de nuestra cocina. Aquí es donde se construirá nuestra familia, Cata, había dicho. Ahora, sentía que sobre esa misma madera sagrada se estaba llevando a cabo una demolición. Mis dedos, arrugados por los años y el trabajo, trazaban las vetas profundas de la madera, un mapa de nuestras vidas pasadas. Mientras tanto, mi nuera, con los ojos fijos en el resplandor azulado de la pantalla, dictaba lo que parecían ser órdenes de batalla para el desembarco de un pequeño ejército. Y para mi papá, ya sabes, Catalina, pavo sin relleno y con su gravy especial bajo en sal, dijo, su voz tan eficiente e impersonal que podría haber estado ordenando en un restaurante de autoservicio. No levantó la vista, sus dedos tecleaban furiosamente, añadiendo notas a lo que parecía ser un documento meticulosamente organizado. Mi mamá quiere que este año haya más opciones vegetarianas. Me mandó un par de recetas de Pinterest, quizás unas lasañas de berenjena. Y los niños, ya sabes cómo son, no comen verduras cocidas, así que una ensalada grande, fresca, pero muy importante, con el aderezo aparte. A su lado, mi hijo, Leonardo, mi único hijo, el hombre en quien había vertido todos mis sueños tras la partida de Javier, tenía la mirada perdida en la pantalla de su celular. Una sonrisa boba y ausente se dibujaba en su rostro mientras sus pulgares se movían con una rapidez hipnótica sobre el cristal. No intervenía, nunca lo hacía. Para él, esta tensión palpable en el aire, esta lenta usurpación de mi hogar, era invisible. O quizás, y esto era lo que más dolía, simplemente había decidido que no era su problema. Yo permanecía en un silencio pétreo, con las manos ahora entrelazadas sobre mi regazo, un gesto de contención que había perfeccionado con los años. Sentía el frío del vaso de agua condensándose, dejando un anillo húmedo sobre la madera que Javier tanto había cuidado. En mi propia casa, en la mesa que era el corazón de mi hogar, me sentía como un fantasma, una empleada doméstica esperando la lista de tareas del día. Este no era el hogar que Javier y yo soñamos construir. Nuestro sueño había sido una casa llena de risas compartidas, de manos que se ofrecían a ayudar sin que se les pidiera, de un amor que se sentía en el esfuerzo mutuo y el respeto. Lo que tenía frente a mí era una transacción, un acuerdo tácito en el que yo ponía el trabajo, el dinero, el espacio y el alma, y ellos simplemente recibían. Valeria, ajena a mi tormenta interior, pasó a la siguiente diapositiva de su presentación de PowerPoint. Sí, había preparado una presentación. Se titulaba Operación Navidad 2025. Logística de habitaciones, anunció con tono de ejecutiva. Mis papás, en la recámara de invitados principal, la que tiene el colchón ortopédico, mi hermano y su esposa en la otra. Nosotros en tu antigua habitación, Leo, por la nostalgia. Y para mis sobrinos, podemos poner los colchones inflables en el estudio. Así tienen su propio espacio para jugar. Cada palabra era un pequeño martillazo contra los cimientos de mi paciencia. Hablaba de mi casa como si fuera una propiedad vacacional que ella administraba, distribuyendo espacios y comodidades sin una pizca de consulta. El estudio, mi pequeño santuario, mi refugio lleno de mis libros de cocina, mis plantas y la vieja mecedora de mi madre, sería invadido y transformado en un dormitorio improvisado y ruidoso. No hubo un ¿te parece bien, Catalina? O un
¿Te importaría si? Solo había la fría y dura certeza de sus planes ya decididos. Tomé un sorbo de agua. El líquido fresco me ayudó a tragar la bola de fuego que se formaba en mi garganta. Había pasado tantos años cediendo, tantos años diciéndome a mí misma que era por mantener la paz, por la unidad familiar, por la felicidad de Leo. Pero mientras miraba a la mujer que me excluía de las decisiones en mi propia casa y al hombre que prefería su mundo digital a la realidad, me di cuenta de una verdad terrible. La paz que tanto había luchado por mantener era una paz falsa. Era la paz de la rendición incondicional. Y yo estaba cansada, profundamente, existencialmente cansada, de rendirme. La facilidad con la que Valeria y Leo disponían de mis recursos no era nueva. Era una costumbre forjada a lo largo de los años, una beta de entitlement que yo misma, en mi ceguera, había permitido que se profundizara. Mi mente, sin que yo se lo pidiera, voló 3 años atrás, a una noche fría y desapacible de noviembre. El teléfono había sonado cerca de la medianoche, su estridencia cortando el silencio de la casa y despertándome de un sueño profundo. Era Leo. Su voz, al otro lado de la línea, estaba cargada de un pánico que solo había escuchado cuando era un niño y se caía de la bicicleta, con la rodilla ensangrentada y el mundo hecho pedazos. «Mamá, perdóname por la hora. Estamos en problemas serios», dijo, su respiración agitada. «El depósito del apartamento, nos equivocamos en las cuentas. Nos faltan 80,000 pesos. Si no los tenemos para mañana a las 9 de la mañana, perdemos el lugar. Lo perderemos todo, mamá». De fondo, podía escuchar los sollozos ahogados de Valeria. Era un sonido calculado para llegar directo a mi corazón de madre, y lo logró. En ese instante, no pensé en mis propias finanzas, ni en mis planes, ni en la fragilidad de mi propio futuro. Solo pensé en mi hijo, en su angustia, en la posibilidad de que su pequeña familia se quedara en la calle. En aquel entonces, mi negocio de banquetes, Delicias de Catalina y Javier, apenas comenzaba a recuperarse de un año flojo. Tenía exactamente ese dinero guardado en la cuenta de la empresa. Eran mis ahorros para un nuevo horno industrial, uno que necesitaba desesperadamente para poder aceptar trabajos más grandes y competir en el mercado. Mi viejo horno era mi pesadilla diaria. Se sobrecalentaba, cocinaba de forma desigual y amenazaba con rendirse en el momento menos oportuno. Ese dinero era mi inversión, mi billete para un futuro más estable. Pero la necesidad de mi hijo se sentía más urgente, más real. «No te preocupes, mijo, tranquilízate», le dije, mi propia voz, un bálsamo que ni yo misma sentía. «Vengan por la mañana antes de ir al banco. Yo se los presto». Hice una pausa y añadí la frase que se convertiría en mi condena silenciosa. «Cuando puedan, me lo devuelven». A la mañana siguiente, con el corazón encogido, fui al banco y retiré el dinero. Se los entregué en un sobre. Los ojos de Valeria estaban rojos e hinchados. Me abrazó con una fuerza que, en ese momento, me pareció genuina y desesperada. «Eres un ángel, Catalina. No sé qué haríamos sin ti. Te lo pagaremos en cuanto podamos, te lo juro». La promesa se desvaneció en el aire tan rápido como fue pronunciada. Pasaron los meses que se convirtieron en un año. Nunca mencionaron el dinero. Yo, por mi parte, no quise presionarlos. Me dije a mí misma que seguramente estaban ajustados, que criar a los niños era caro. Seguí luchando con mi viejo horno, quemando tandas de galletas, rezando para que no me dejara tirada en medio de un evento importante. La verdadera daga en el corazón, la que me reveló la profundidad de su desconsideración, llegó 3 meses después de que les diera el dinero. Fue una noche de martes, mientras revisaba Facebook sin mucho interés. Y allí estaba, un álbum de fotos completo, publicado por Valeria, titulado «Escapada sorpresa a Cancún». Eran ellos, Leo y Valeria,
sonriendo en una playa de arena blanquísima, con el mar turquesa de fondo. Sostenían cócteles con sombrillitas de colores. Las fotos eran hermosas, profesionales, radiantes de una felicidad despreocupada. La descripción de Valeria decía: porque mi esposo es el mejor del mundo y me sorprendió con el viaje que tanto necesitaba. Bendecida, amor infinito. Miré la pantalla, el resplandor frío iluminando mi rostro en la oscuridad de mi sala. 80,000 pesos. El costo de mi horno, el costo de mi tranquilidad, el costo de su bendición. No fue el dinero lo que dolió, fue la revelación. Mi sacrificio no había sido un salvavidas que los mantuvo a flote, había sido simplemente el capital inicial para sus próximas vacaciones. Entendí que para ellos mi dinero, mi trabajo, mi esfuerzo no tenían el mismo valor que los suyos. Lo mío era un recurso natural, renovable e inagotable. Lo suyo era para disfrutar. Y esa noche sentí por primera vez el hielo de la desilusión en mis venas. El recuerdo punzante de Cancún se desvaneció de mi mente, solo para ser reemplazado por uno más reciente y casi igual de doloroso, uno que olía a pavo y a soledad, la Navidad del año pasado. La casa había estado llena hasta el tope, 12 personas en total. Durante 3 días me convertí en una máquina multifuncional de cocinar, limpiar, servir, mediar en peleas infantiles y sonreír. El aire de mi hogar, normalmente perfumado con canela o flores frescas de mi jardín, se había espesado con el aroma del pavo, del ponche de frutas y de mi propio y abrumador cansancio. Recuerdo vívidamente estar de pie frente al fregadero a las 2 de la madrugada de Nochebuena. La casa finalmente estaba en silencio, excepto por el suave zumbido del refrigerador. El agua caliente corría sobre mis manos, que se sentían hinchadas y agrietadas por el constante contacto con el jabón y los restos de comida. La espalda me dolía con un dolor sordo y persistente que se irradiaba desde la zona lumbar hasta las rodillas. Me apoyé en el mostrador por un momento, cerrando los ojos solo para respirar. El vapor empañó mis lentes. En la sala, las risas de la familia de Valeria y de mi propio hijo habían resonado apenas 1 hora antes, mientras jugaban un ruidoso juego de mesa. Nadie se había ofrecido a ayudar, ni uno solo, ni siquiera a llevar su propio plato a la cocina. La montaña de ollas, sártenes y platos que enfrenté parecía un castigo por un crimen que no recordaba haber cometido. Cuando finalmente me arrastré a la cama, exhausta hasta los huesos, la casa estaba en silencio, pero mi mente era un torbellino ensordecedor. Había suficiente leche para el desayuno de los niños. ¿Tenía que acordarme de sacar el bacalao a descongelar para la cena del día siguiente? Le gustaría a Marta, mi consuegra, el postre de 3 leches que había pasado toda la tarde preparando, o haría uno de sus comentarios pasivo-agresivos sobre el azúcar. El sueño no llegó fácil. Fue un descanso superficial, interrumpido por la ansiedad. A la mañana siguiente, el día de Navidad, el ciclo implacable comenzó de nuevo. Desayuno para 12, limpiar la cocina, empezar a preparar la cena principal. Mientras yo sudaba frente a la estufa, lidiando con 4 quemadores y el horno al mismo tiempo, ellos abrían regalos en la sala. Escuchaba los gritos de alegría, el sonido del papel de regalo rasgándose. Me tomé un segundo para asomarme por el marco de la puerta. Todos llevaban sus ridículos suéteres navideños a juego, posando para las fotos. Yo aparecía en el fondo de algunas, una figura borrosa con un delantal manchado, moviéndome entre la cocina y el comedor con una bandeja en la mano. Era una extra en la película de su vida familiar perfecta. El momento culminante de esta elaborada farsa llegó al día siguiente de Navidad, cuando la casa ya estaba en silencio y yo me enfrentaba a las secuelas de la batalla. Valeria, siempre tan activa y eficiente en sus redes sociales, publicó la foto oficial de la Navidad. Era una imagen meticulosamente seleccionada, por supuesto. Todos sonriendo frente al árbol, los niños mostrando sus juguetes nuevos,
Leo con un brazo orgulloso y posesivo alrededor de Valeria. Una estampa de felicidad familiar. Yo no estaba en la foto, claro. Yo había sido la fotógrafa. Después de 3 intentos, porque Valeria insistió en que buscara el mejor ángulo de la luz. Pero lo que realmente me rompió, lo que transformó el cansancio en una herida profunda, fue la descripción que acompañaba la foto. La mejor Navidad, en casa de la mejor suegra del mundo. Gracias por todo, Catalina. Y debajo de ese agradecimiento superficial, había etiquetado la página de Facebook de mi negocio. Delicias de Catalina y Javier. Mi legado. El nombre de mi esposo. La empresa que habíamos construido desde cero, con nuestras propias manos, con nuestras recetas familiares, con nuestros sueños, reducido a un patrocinador, a un hashtag. No era un agradecimiento a mí, Catalina, la persona, la madre, la mujer que no había dormido en 3 días. Era un agradecimiento a la proveedora de servicios. Era una reseña de 5 estrellas para el Hotel Resort Catalina. Los comentarios debajo de la foto eran un coro de alabanzas a la hermosa familia que eran, a la suerte que tenía Valeria de tener una suegra como yo. ¡Qué hermosa familia! Tu suegra es una santa. Se ve todo delicioso. Nadie veía la realidad detrás de la imagen. Nadie veía mis manos adoloridas, mi espalda contracturada, mi espíritu agotado y la profunda soledad que sentía en medio de esa supuesta alegría familiar. En ese momento, mirando esa foto perfecta, me di cuenta de que para ellos yo no era familia, yo era la infraestructura. Y no eran solo las grandes ocasiones, las explosiones de trabajo y falta de consideración concentradas en un fin de semana festivo. La erosión de mi espíritu, la lenta demolición de mi voluntad, se daba en pequeñas dosis constantes, como el goteo de agua que finalmente perfora la roca más dura. El ejemplo más reciente, el que todavía ardía fresco en mi memoria, había sido apenas el mes pasado. El teléfono había sonado un viernes por la noche, justo cuando me había sentado con una taza de té y un libro, dispuesta a disfrutar de mi primera noche tranquila en semanas. Era Valeria. Su voz, al otro lado de la línea, era un torbellino de urgencia y una dulzura ligeramente artificial. Catalina, hola. ¿Cómo estás? Oye, un favorzote, de verdad, ¿no sabes la pena que me da molestarte? ¿Crees que hay alguna posibilidad, por mínima que sea, de que puedas cuidar a los niños este fin de semana? Es que a Leo le salió un viaje de trabajo súper importante a Monterrey, de último minuto, y de verdad no puedo dejarlo ir solo, es una cena con clientes muy importantes. Mi primer instinto, un rotundo y definitivo no, se formó en mi mente. Tenía una entrega grande para un bautizo el sábado por la mañana, y había planeado pasar el resto del fin de semana descansando. Necesitaba descansar. Mis huesos me lo pedían a gritos. Pero entonces, como siempre, ella sacó su arma secreta. Puso el altavoz. Díganle hola a la abuela, dijo. Escuché las vocecitas de mis nietos gritando, ¡abuela! Mi corazón, ese traidor, se derritió. Los amaba con todo mi ser. Y la idea de que Leo tuviera una oportunidad de trabajo importante, siempre querría lo mejor para él, aunque él no siempre quisiera lo mejor para mí. Claro, mi amor, no te preocupes, tráelos, le dije, y pude escuchar el suspiro de alivio, casi triunfante, de Valeria. Mi propio cansancio fue relegado, una vez más, al último lugar de la lista de prioridades. Llegaron media hora después, como un huracán. Me entregaron 2 mochilas llenas y me dieron un beso rápido y distraído en la mejilla. Te debemos una gigante, suegra. Eres la mejor. Nos vemos el domingo en la noche, dijo Valeria, prácticamente empujando a los niños dentro antes de correr de regreso a su auto, donde Leo la esperaba con el motor en marcha. El fin de semana fue un maratón de caos y agotamiento, pero también de ese amor puro e incondicional que solo los nietos pueden dar. Jugamos en el jardín hasta que se nos acabaron las fuerzas. Horneamos galletas,
y limpiamos el desastre de harina y chispas de chocolate que cubrió toda la cocina. Vimos películas hasta quedarnos dormidos en el sofá. El sábado por la noche, después de finalmente acostarlos, me desplomé en mi sillón, sintiendo cada uno de mis 62 años. Por ociosidad, por un impulso masoquista quizás, abrí Instagram y allí estaba. No tuve que buscarlo. Era la primera publicación en mi feed, una foto de 2 copas de vino tinto, elegantemente sostenidas contra un fondo de viñedos interminables. La ubicación estaba etiquetada: Valle de Guadalupe. La descripción de Valeria era empalagosa. Un fin de semana de relax muy merecido con mi amor. Recargando baterías. Vida de esposos, amor. La siguiente foto en el carrusel era de ella. Y Leo, sonriendo, abrazados, con el sol del atardecer de Baja California, bañándolos en una luz dorada y romántica. No había rastro de Monterrey. No había rastro de ninguna cena con clientes. Me quedé mirando la pantalla, el teléfono pesado como un ladrillo en mi mano. No era solo la mentira, era el descaro, la absoluta y arrogante falta de respeto. Me habían usado como una guardería gratuita y conveniente para poder tener su escapada romántica. Ni siquiera se habían molestado en inventar una mentira creíble o en ser discretos al respecto. Daban por sentado que yo no me enteraría, o que si lo hacía, no diría nada. Y tenían razón, no dije nada. Cuando llegaron el domingo por la noche, luciendo bronceados, relajados y felices, les entregué a sus hijos dormidos y acepté su superficial: «Muchas gracias, mamá, nos salvaste». Sonreí y asentí, el movimiento mecánico y vacío, pero por dentro algo se había roto de forma permanente. La confianza, la ingenuidad, la disposición a creer en sus buenas intenciones. Todo se hizo añicos en el suelo de mi corazón. Me di cuenta de que para ellos, mi tiempo, mi vida, mis planes, no tenían ningún valor intrínseco. Eran simplemente un recurso a su disposición, un plan B conveniente para cuando sus propios planes requerían un sacrificio que no estaban dispuestos a hacer. Y esa noche, mientras limpiaba los restos de galletas y ponía en orden los juguetes, la roca de mi paciencia, erosionada por años de goteo constante, finalmente mostró su primera grieta profunda y definitiva. De vuelta en el presente, en la tensa atmósfera de mi cocina, todos esos recuerdos, el dinero nunca devuelto, la foto de Navidad que me borraba, la mentira descarada del viaje se arremolinaron en mi mente. Ya no eran incidentes aislados, eran un patrón, un sistema de abuso emocional y logístico tejido con los hilos de la obligación familiar y mi propio silencio cómplice. Formaron un tornado silencioso de resentimiento que finalmente había tocado tierra en mi corazón. La voz de Valeria me sacó de mi trance. Había terminado con la logística de las habitaciones y ahora estaba en la sección de actividades y horarios. Pero fue la voz de mi hijo, Leo, la que actuó como el detonador final, la chispa que encendió la pólvora acumulada durante años. Finalmente levantó la vista de su teléfono, parpadeando como si emergiera de un trance. Probablemente sintió la densidad del aire, la rigidez en mi postura. Con una sonrisa condescendiente, una que intentaba ser encantadora pero que solo lograba ser irritante, intentó apaciguar la tormenta que ni siquiera entendía. «Sí, mamá», dijo con un tono ligero, como si me estuviera haciendo un favor al minimizar mis preocupaciones. «No te estreses, solo seremos 15 para la cena de Nochebuena». Solo, 15. Esa palabra, esa maldita palabra, solo. Como si 15 personas, 15 paladares distintos, 15 horarios de sueño, 15 personalidades invadiendo mi espacio, fueran un número insignificante. Como si el trabajo de planificar, comprar, preparar, cocinar, servir y limpiar para 15 almas durante varios días fuera una tarea menor. Algo que yo podía hacer sin esfuerzo, sin costo, sin un ápice de cansancio físico y emocional. Como si todo mi ser
todo mi esfuerzo fuera invisible, irrelevante. En ese preciso instante, algo dentro de mí, un mecanismo de aguante que había funcionado sin fallar durante décadas, hizo clic. Fue un sonido seco, metálico, definitivo. El chasquido de una cuerda que se tensa 1 milímetro más allá de su punto de ruptura y finalmente se rompe. Fue como si la voz de mi Javier, mi sensato y amoroso Javier, me susurrara al oído, no con enojo, sino con una tristeza infinita. Ya basta, mi amor, hazte respetar. Nuestro sueño no era este abuso silencioso. Dejé el vaso de agua sobre la mesa. No lo aventé, pero lo coloqué con una firmeza sorda que resonó en el silencio. El sonido, tan pequeño, fue suficiente para que Leo finalmente me mirara a los ojos, con una genuina expresión de sorpresa. Valeria también levantó la vista de su laptop, una ceja arqueada con impaciencia, molesta por la interrupción de su monólogo. Una sonrisa se extendió por mi rostro. No era mi sonrisa habitual, la cálida y complaciente que ellos daban por sentada. Era una sonrisa nueva, una que nunca había sabido que poseía. Tenía los bordes afilados y fríos del acero. «Qué bueno, mi amor», dije, mi voz sorprendentemente calmada, casi alegre. Cada palabra fue pronunciada con una claridad cristalina, deliberada. «Lástima que me voy de viaje». Hubo un silencio total, un silencio tan denso que podía sentirlo presionar mis oídos. Un vacío repentino donde antes había estado el zumbido de la laptop y la arrogancia de sus planes. Leo parpadeó, su mente luchando por procesar una frase que no encajaba en su realidad. Valeria frunció el ceño, su expresión cambiando de la impaciencia a la confusión. Continué, saboreando el poder embriagador de mi propia voz, una voz que había estado silenciada por demasiado tiempo. Así que, arréglensela solos. Hice una pausa, mi mirada viajando de Leo a Valeria, fijándolos en su lugar, y entonces pronuncié la verdad que había estado enterrada bajo capas de amor mal entendido y obligación autoimpuesta. Yo no soy su sirvienta. La reacción fue instantánea y, para una parte vengativa de mí que no sabía que existía, gloriosa. El color desapareció del rostro de Leo como si alguien hubiera jalado un tapón en su interior. Su boca se abrió ligeramente, pero no salió ningún sonido. Se puso pálido, de un blanco ceroso, enfermizo, que nunca antes le había visto. La pluma que Valeria sostenía se le resbaló de los dedos y cayó sobre la mesa con un ruido seco y plástico. Sus ojos, normalmente llenos de una confianza arrogante y controladora, ahora estaban desmesuradamente abiertos, mostrando una mezcla de incredulidad y una furia que empezaba a burbujear. Y debajo de todo eso, vi algo más. Pánico. El pánico puro de alguien cuyo escenario perfectamente planeado, cuyo universo entero de conveniencia, acababa de derrumbarse sobre ella. Me levanté de la silla, mis movimientos tranquilos y medidos, como si estuviera flotando. No había ira en mi cuerpo, solo una extraña y nueva ligereza, como si me hubiera quitado un abrigo de plomo. Recogí mi vaso de agua y lo llevé al fregadero. Les di la espalda, una señal clara, inequívoca, de que la conversación, la negociación, la vida entera de servidumbre, para mí, había terminado. El silencio que dejaron atrás no era incómodo. Era el sonido limpio y puro de mi libertad recién nacida. Escuché el sonido agudo de las sillas de madera arrastrándose contra el suelo de baldosas, un ruido de retirada abrupta, pasos apresurados y torpes. La puerta principal se abrió y se cerró con un portazo que hizo vibrar ligeramente los cristales de la vitrina del comedor, donde guardo la vajilla buena, esa que solo usaba para ellos. Se habían ido. Me quedé de pie junto al fregadero, inmóvil, mirando por la ventana hacia mi jardín. Las bugambillas trepaban por la pared, un estallido de fucsia vibrante contra el estuco color arena. El sol de la tarde, ya bajo en el horizonte, bañaba las hojas de los rosales en una luz dorada y melancólica.
Todo parecía exactamente igual que 5 minutos antes. El mundo exterior no había cambiado, pero yo sabía que mi mundo interior, mi paisaje emocional, se había reconfigurado por completo, como después de un terremoto. Mi corazón latía con fuerza, un tambor constante y poderoso en mi pecho, pero no era el latido ansioso del miedo o la resaca de la confrontación. Era la oleada de adrenalina pura que viene con la liberación, con el acto de romper unas cadenas que ni siquiera sabías que te oprimían con tanta fuerza. Era el pulso de la vida reclamada corriendo por mis venas. Abrí el grifo y lavé mi vaso lentamente, de forma metódica. Sentí el agua tibia en mis manos, el jabón haciendo espuma. Lo sequé con un trapo limpio, con cuidado, y lo coloqué de nuevo en su lugar en el estante. Actos mundanos, cotidianos, que de repente se sentían diferentes, imbuidos de un nuevo y profundo significado. Eran mis actos, en mi casa, en mi tiempo. Ya no eran el preludio o el epílogo del servicio a los demás. Caminé por mi casa en silencio, como si la estuviera viendo por primera vez. La sala de estar, donde pronto habrían estado esparcidos los abrigos, las maletas y los juguetes ruidosos. El estudio, mi pequeño santuario, que habría sido invadido por colchones inflables y el olor a plástico. La cocina, mi cocina, que se habría convertido en una fábrica de producción masiva, con ollas hirviendo y el horno encendido sin parar durante una semana entera. Ahora, todo estaba en calma, en su sitio. Era mi espacio, y por primera vez, en mucho tiempo, sentí que me pertenecía por completo. Me senté en mi sillón favorito, el de orejas, el que daba al jardín. El sol calentaba mi rostro a través del cristal, y entonces me permití sentirlo todo, sin filtros. La oleada de culpa, esa vieja y traicionera conocida, intentó asomar su cabeza, susurrándome al oído que había sido dura, que había herido a mi único hijo, que una buena madre no hacía esas cosas. La reconocí, la miré a los ojos y la sacudí. La herida no la había infligido yo ahora. Se había estado infectando durante años de negligencia, de dar por sentado, de falta de respeto. Yo solo había decidido, finalmente, dejar de aplicar la venda y exponerla al aire, para que quizás pudiera empezar a sanar. Luego vino la duda, más insidiosa. ¿Podría mantener esta nueva postura o me derrumbaría ante la primera llamada de disculpa a medias, ante la primera táctica de manipulación emocional, ante la primera foto de mis nietos con cara triste? Fue entonces cuando la epifanía más importante me golpeó con la fuerza de una revelación. Me di cuenta de mi propio papel en la creación de esta monstruosa dinámica. Recordé los años posteriores a la muerte de Javier, mi dolor abrumador, mi soledad. Recordé cómo había volcado toda mi energía, todo mi amor fracturado en Leo. Lo había sobreprotegido, sí. Le había resuelto todos los problemas, le había allanado el camino, tratando desesperadamente de ser padre y madre para él, de llenar el enorme vacío que su padre había dejado. En mi dolor, sin darme cuenta, le había enseñado que su comodidad era mi principal prioridad, que sus deseos estaban por encima de mis necesidades. Valeria no había creado el problema, simplemente había llegado y había perfeccionado el arte de explotar una dinámica que yo misma, con mi amor ciego y mi dolor, había creado. Yo misma lo consentí demasiado, pensé, no con autorrecriminación, sino con una claridad dolorosa y liberadora. Pero ya no más. Es hora de que sea un hombre. Y es hora de que yo vuelva a ser una persona completa, no solo la madre de alguien o la suegra de alguien. Esa epifanía fue la pieza final del rompecabezas. Mi decisión no era un acto de ira momentánea o un berrinche. Era una corrección necesaria, una realineación de mi propio universo. La calma que sentí después de esa tormenta no era la calma del agotamiento o la resignación. Era la calma profunda y sólida de la certeza. Sabía, sin sombra de duda, lo que tenía que hacer a continuación. Esa misma noche,
después de una cena sencilla, una sopa de tortilla que preparé solo para mí, sin preocuparme por si a alguien le parecía demasiado picante o si preferían otra cosa, me senté en mi estudio. El espacio que Valeria había destinado a ser un dormitorio para sus sobrinos ahora era mi centro de operaciones. Abrí mi laptop y la pantalla iluminó mi rostro en la penumbra. Mis dedos temblaron ligeramente al teclear en la barra del buscador, no por nerviosismo, sino por una emoción electrizante, una anticipación que me hacía sentir viva. La antigua Catalina, la que había muerto esa misma tarde en la cocina, habría buscado cabañas económicas cerca de Querétaro o viajes de último minuto con descuento, pero mi mentalidad había cambiado fundamentalmente. Si iba a hacer esto, si iba a reclamar mi vida, no iba a hacerlo a medias, no iba a escatimar en mi propia liberación. Escribí: hoteles boutique de lujo en Oaxaca. Oaxaca. Siempre había querido ir. Javier y yo habíamos planeado un viaje para nuestro 30º aniversario, pero él se enfermó y nunca pudimos hacerlo. Después de su muerte, la idea de ir sola era demasiado dolorosa. Ahora, se sentía como el destino perfecto, un homenaje a nuestro sueño, pero también el comienzo de uno nuevo, exclusivamente mío. Durante años, cada peso extra que ganaba en mi negocio de catering se reinvertía meticulosamente o se destinaba a un fondo familiar invisible para emergencias, que casualmente siempre eran las emergencias de Leo y Valeria. El horno nuevo que tanto necesitaba, la remodelación de mi baño, unas simples vacaciones para mí, todo eso siempre podía esperar. El próximo año, me decía a mí misma, el próximo año nunca llegaba. Ya no. La pantalla se llenó de imágenes que me robaron el aliento. Patios coloniales con fuentes de cantera, albercas rodeadas de una vegetación exuberante que se derramaba por las paredes, habitaciones decoradas con textiles artesanales de colores vibrantes y arte local. Mis ojos se posaron en uno en particular, un hotel pequeño, con críticas excelentes que hablaban de un oasis de tranquilidad y belleza en el corazón de la ciudad. Las fotos mostraban una terraza en la azotea con vistas espectaculares a las cúpulas verdes de la iglesia de Santo Domingo. Me imaginé allí, con una copa de vino, viendo el atardecer. La imagen era tan poderosa que casi podía sentir la brisa en mi rostro. Sin dudarlo, busqué vuelos. Encontré uno que salía el 22 de diciembre, 2 días antes de Nochebuena, y regresaba el 2 de enero. Perfecto. Y entonces hice algo que la antigua Catalina habría considerado una locura, un despilfarro imperdonable. En la sección de Clays, en lugar de buscar la tarifa más barata en turista, hice clic en Primera Clays. Fue un acto de desafío simbólico, un acto radical de amor propio. El precio era exorbitante, casi ridículo para una mujer que siempre había contado cada centavo. Pero mientras miraba el número en la pantalla, pensé en los 80,000 pesos de la deuda olvidada, en los incontables fines de semana de niñera no remunerada, en los miles y miles de pesos en ingredientes para cenas festivas que nunca me reembolsaron. Esto, me dije a mí misma en voz alta, mi voz resonando en el estudio silencioso, ni siquiera cubre los intereses. Compré el boleto. Luego volví a la página del hotel y reservé la suite con balcón privado y vistas a la ciudad. Metí los datos de mi tarjeta de crédito con una mano firme y segura. Hice clic en el botón de confirmar. La página de confirmación apareció, con sus letras verdes y su número de reservación. La imprimí solo para tener la prueba física en mis manos. La miré durant un largo rato. Era real. No era una amenaza vacía. No era un farol para asustarlos. Era un plan en marcha. Un plan tangible, egoísta, maravilloso y exclusivamente mío. Me sentí como una adolescente cometiendo su primera gran travesura, pero también como una reina firmando un decreto de independencia. Guardé la confirmación impresa en un cajón, bajo una pila de manteles viejos.
No necesitaba alardear de ello. La belleza de mi plan residía en su sigilo, en su ejecución silenciosa. Dejaría que ellos se cocinaran en su propia arrogancia, en su certeza de que yo, la buena y dócil Catalina, eventualmente cedería. Dejaría que su complacencia fuera su propia trampa. Apagué la laptop y me asomé por la ventana del estudio. La luna estaba llena, una perla brillante en el cielo de terciopelo negro, iluminando mi jardín con una luz plateada y mágica. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía el peso aplastante de las expectativas de la próxima temporada navideña. No había listas de compras mentales, ni menús que planificar, ni horarios que coordinar. Solo había la promesa de un cielo oaxaqueño, el sabor del mole y el mezcal, y el sonido bendito y sanador de mis propios pensamientos. Pasaron 3 días de un silencio tenso y desconocido. La ausencia de comunicación era un grito en sí mismo. No hubo llamadas ni mensajes. Supuse que estaban en su esquina, ofendidos y desconcertados, aplicando la ley del hielo, una táctica que a menudo usaban cuando algo no salía como querían. Esperaban que yo, carcomida por la culpa y la soledad, fuera la primera en flaquear, en llamar para disculparme y restaurar el orden natural de su universo, donde yo era el sol, y ellos los planetas que giraban a mi alrededor. Pero la Catalina, que esperaba ansiosamente junto al teléfono, ya no existía. Había sido reemplazada por una mujer que estaba ocupada consultando blogs de viajes, haciendo una lista de los pueblos que quería visitar en los alrededores de Oaxaca, buscando las mejores tiendas de artesanías. Una emoción infantil, una alegría pura que había olvidado que podía sentir, burbujeaba en mi pecho. El sábado por la tarde, mientras doblaba ropa limpia, llegó el esperado mensaje de texto. Era de Leo. La notificación apareció en mi pantalla y mi corazón dio un vuelco, una reacción instintiva, un eco fantasma de años de condicionamiento. Puse la última blusa en el montón antes de tomar el teléfono. Lo leí. Mamá, hola. He estado pensando mucho. Lamento si te molestamos el otro día. Valeria y yo lo pensamos mejor y entendemos que es mucho trabajo para ti. Fue desconsiderado de nuestra parte no preguntarte primero. Leí esa primera parte y casi resoplé. Era una disculpa de manual, la clase de disculpa que das cuando no sientes haber hecho nada malo, pero quieres que el conflicto termine. Vaga, impersonal. Continué leyendo. ¿Qué te parece si este año lo hacemos diferente? Nosotros nos encargamos de traer el pavo, ya preparado, y también el postre y todas las bebidas. Así te ayudamos un poco y no tienes que cocinar tanto. ¿Qué dices? Avísame qué te parece para irnos organizando. Te quiero. Leí el mensaje 2, 3, 4 veces. Era una obra maestra de la manipulación pasivo-agresiva. La disculpa inicial era solo el ablandador. La verdadera intención estaba en la propuesta. Era una concesión mínima, diseñada para hacerme sentir que me estaban escuchando y valorando. Traer el pavo y las bebidas. ¿Y el resto? Las guarniciones, la limpieza antes y después, la lavandería de las sábanas y toallas para 15 personas, el gasto de luz y gas, el estrés de tener mi casa invadida. Esos detalles convenientemente no se mencionaban. Era como ofrecer una curita para una herida de bala, una táctica para que yo, agradecida por esta migaja de consideración, volviera a mi papel de siempre, solo que con una carga ligeramente menor. La frase final, te quiero, era la daga dorada, el recordatorio de nuestro vínculo, un arma diseñada para inducir culpa y obligación. Ellos no habían entendido absolutamente nada, o peor, sí lo habían entendido, pero no les importaba. No se trataba de quién traía el pavo, se trataba de respeto, se trataba de que mi casa no era un restaurante de autoservicio y yo no era su personal. Se trataba de años de dar por sentada mi existencia, mi energía y mi amor. Me senté en el borde de mi cama con el teléfono en la mano durante casi 1 hora.
La antigua Catalina habría visto esto como una rama de olivo, una oportunidad para la paz. Habría respondido: gracias, mijo. No se preocupen, pero no es necesario. Yo puedo con todo. Vengan, los espero con gusto. Habría cedido, aliviada de que el conflicto, por superficial que fuera, hubiera terminado. Pero yo ya no era ella. Sabía que ceder ahora sería traicionarme a mí misma de la peor manera. Sería invalidar mi propia revelación, mi propia revolución. Con los dedos firmes, comencé a escribir una respuesta, una larga, explicando mis sentimientos, mis razones. La borré. No les debía una explicación. Ya se las había dado en una sola frase. No soy su sirvienta. Escribí otra, más corta, pero todavía demasiado suave. La borré. Finalmente, escribí la respuesta perfecta. Corta, clara, educada y sin dejar ninguna puerta, ni siquiera una pequeña rendija, abierta a la negociación. Mis planes ya están hechos. Que tengan una feliz Navidad. Envié el mensaje. No hubo emojis. No hubo un con cariño mamá. No hubo excusas ni detalles. Solo la fría y dura verdad de mi decisión. Vi las 2 palomitas azules de WhatsApp aparecer casi al instante. Sabía que lo había leído. Contuve la respiración, esperando una respuesta furiosa, una llamada, una nueva oleada de manipulación. Pero no llegó nada. Solo silencio. Un silencio que confirmaba mi teoría. No estaban interesados en entender mi punto de vista. Solo estaban interesados en salirse con la suya. Y cuando se dieron cuenta de que su táctica barata no había funcionado, no tenían nada más que decir. Dejé el teléfono en mi mesita de noche. La última prueba había sido superada. El último puente hacia mi antigua vida de servidumbre había sido quemado. No había vuelta atrás. La cuenta regresiva para mi liberación había comenzado en serio. El 24 de diciembre, mientras el sol se ponía sobre las montañas de la Sierra Madre que rodean el valle de Oaxaca, yo estaba sentada en la terraza privada de mi suite. El aire era fresco y dulce, y olía a copal, a flores y al aroma tentador de la comida cocinándose en las cocinas de la ciudad. Abajo, en las calles adoquinadas, el sonido de una calenda, una procesión festiva, flotaba en el aire. La música de banda con sus trompetas y tambores, las risas de la gente, el murmullo alegre de la multitud celebrando. Sostenía una copa de mezcal artesanal, uno reposado que había comprado en un pequeño palenque a las afueras de la ciudad. El líquido ambarino y ahumado calentaba mi garganta y mi espíritu. Llevaba 2 días en Oaxaca y ya sentía que me había despojado de una piel vieja y pesada, la de una mujer que había cargado con el peso de las expectativas de los demás durante décadas. Había pasado mis días caminando sin rumbo, perdiéndome deliberadamente en el laberinto de calles de colores. Había explorado los mercados Benito Juárez y 20 de noviembre, maravillándome con las montañas de chiles secos, los chapulines tostados y el queso Oaxaca fresco. Había comprado un rebozo de seda tejido a mano y un par de aretes de filigrana de plata. Había comido en pequeños restaurantes y en puestos callejeros, pidiendo solo para mí, comiendo a mi propio ritmo, sin preocuparme de si a alguien más le gustaría la comida o si era demasiado picante. Había pasado una tarde entera, sentada en un café, bajo los portales del Zócalo, simplemente viendo a la gente pasar, sin sentir la necesidad de hacer nada, de ser productiva, de servir a nadie. Mi teléfono, que había puesto en modo no molestar desde que aterricé, yacía sobre la pequeña mesa de hierro forjado a mi lado. Alrededor de las 7 de la noche, justo cuando sabía que ellos estarían llegando a mi casa en Querétaro, la pantalla comenzó a iluminarse como un árbol de Navidad frenético. Primero, una llamada de Leo. La vi y dejé que fuera al buzón. Luego, una llamada de Valeria. La ignoré con un movimiento de mi copa. Luego, una avalancha de notificaciones en el grupo de WhatsApp familiar, Familia Martínez, un nombre que ahora me parecía irónico. Leo: mamá,
Ya llegamos. La calle está muy oscura. ¿Dónde estás? Valeria. Catalina. La reja está cerrada con candado. No contestas el teléfono. ¿Está todo bien? Leo. Mamá, esto no es gracioso. Los niños tienen frío y quieren entrar. Valeria. ¿Se te olvidó que veníamos? Llevamos una hora aquí afuera. Es ridículo. Leí los mensajes con una calma casi zen, una distancia emocional que me sorprendió. No sentía ni una pizca de culpa ni una punzada de ansiedad. Me imaginé la escena perfectamente. Las dos camionetas estacionadas, las caras de confusión convirtiéndose rápidamente en irritación. Los padres de Valeria, Ricardo y Marta, probablemente cruzados de brazos dentro del auto, quejándose del frío y de mi falta de consideración. Luego, como esperaba, el tono de los mensajes cambió, escalando de la confusión a la acusación. Leo. Mamá, por favor, contesta. Estamos preocupados. La carta de la preocupación, un clásico intento de manipulación. Valeria. Esto es increíblemente egoísta, Catalina. Les arruinaste la Navidad a tus propios nietos. La carta de la culpa, su especialidad, apuntando directamente a mi punto más vulnerable, mi amor por los niños. La palabra egoísta flotó en la pantalla. Me reí suavemente, un sonido gutural y genuino. Después de años, décadas, de servicio incondicional, un solo acto de autopreservación me convertía en la villana egoísta de la historia. Era fascinante y, en cierto modo, liberador. Tomé un sorbo largo de mi mezcal. El sabor complejo y terroso llenó mi boca. Apagué la pantalla del teléfono y lo puse boca abajo sobre la mesa. No iba a responder, no iba a dar explicaciones. Mi explicación estaba pegada en la reja de mi casa. Una nota simple y clara, si es que se habían molestado en buscarla entre su indignación. La música de la calenda se hizo más fuerte. Me levanté y me apoyé en el barandal de hierro forjado de la terraza. Miré la ciudad iluminada, las luces navideñas parpadeando en los balcones y las cúpulas de las iglesias brillando bajo el cielo estrellado. Me sentí completamente sola, pero no había tristeza en esa soledad. Era una soledad elegida, una soledad pacífica y llena de posibilidades. Por primera vez en incontables nochebuenas, no estaba corriendo, sirviendo, estresada. Estaba quieta, estaba presente, estaba en paz. Y esa paz, me di cuenta con una certeza abrumadora, era el mejor y más merecido regalo de Navidad que me había dado en toda mi vida. Aunque estaba a cientos de kilómetros de distancia, bebiendo mezcal bajo el cielo oaxaqueño, podía imaginar la escena frente a mi casa en Querétaro con una claridad cinematográfica, casi como si estuviera viendo una película. La calle estaba oscura, la única luz provenía de los faros de las dos camionetas SUV, una de Leo y otra del hermano de Valeria, estacionadas torpemente en la acera. Las luces de emergencia parpadeaban rítmicamente, proyectando destellos anaranjados sobre las caras frustradas de los adultos. El aire frío de diciembre en el Bajío, mucho más seco y cortante que el de Oaxaca, seguramente les calaba en los huesos. Dentro de los vehículos, los niños, cansados y malhumorados después de un viaje de varias horas, habían pasado de la emoción a la irritación. Podía casi escuchar los lloriqueos, las preguntas insistentes. ¿Por qué no podemos entrar? ¿Dónde está la abuela? Los adultos descendían de los autos, sus movimientos rígidos por el frío y la molestia. Se congregaban en la acera, un pequeño clan desamparado. Esperaban encontrar el brillo cálido de las luces del porche, quizás el aroma del pavo o el ponche escapando por la cocina. Una promesa de bienvenida y confort. En su lugar, se encontraron con la fachada oscura y silenciosa de mi casa. Una casa que parecía dormida, casi fúnebre, sin una sola luz navideña encendida, una declaración de ausencia en sí misma. Leo, como siempre empujado a la acción por la mirada fulminante de Valeria, fue el primero en acercarse a la reja de hierro forjado
que protegía mi pequeño jardín delantero. Empujó. Estaba cerrada con el candado grande y pesado que solo usaba cuando me iba de viaje por varios días. Sacudió los barrotes con frustración, el sonido metálico rompiendo el silencio de la calle. «Mamá», gritó, su voz sonando extrañamente pequeña y hueca. «Ya llegamos». Solo el eco indiferente de la calle le respondió. Valeria se acercó, su abrigo de diseñador envuelto apretadamente alrededor de ella, su rostro una máscara de impaciencia. «¿No te dio una copia de la llave del candado?», le espetó a Leo, su voz un siseo agudo. «Nunca lo usa. Siempre deja abierto cuando sabe que venimos», murmuró él, ya sacando su teléfono para iniciar el bombardeo de llamadas que yo estaba ignorando tan plácidamente, mientras él llamaba, una y otra vez. Directo al buzón de voz, los consuegros, Ricardo y Marta, se unieron al grupo frente a la reja. Marta se abrazó a sí misma, temblando de una manera muy teatral. «Qué raro, ¿no? Espero que no le haya pasado nada. A su edad, una nunca sabe». Su supuesta preocupación era una capa delgada y transparente que apenas ocultaba su profunda irritación por la interrupción de sus planes. Ricardo, siempre pragmático y siempre quejumbroso, ya estaba inspeccionando el maletero de su auto con el ceño fruncido. «Todo el pavo se va a echar a perder si no lo metemos al refrigerador pronto. Y traje ese vino caro que le gusta a tu hermano, Valeria». Su preocupación no era por mi bienestar, sino por la logística de sus provisiones. Las llamadas seguían yendo directo al buzón. La confusión inicial se estaba transformando en una ira palpable y compartida. Los hermanos de Valeria y sus esposas se sumaron al coro de quejas y teorías. «¿Estás seguro de que este era el plan? ¿No te confundiste de fin de semana? A lo mejor se fue a casa de tu tía Isabel». Y entonces, uno de los sobrinos de Valeria, un niño de unos 10 años, quizás el más curioso y menos involucrado en el drama adulto, señaló algo. Un pequeño trozo de papel blanco, doblado y pegado con cinta adhesiva, transparente en uno de los barrotes de la reja, casi invisible en la oscuridad. «Tío, ¿qué es eso?». Leo se acercó, entrecerrando los ojos. Arrancó el papel con un gesto brusco. En la luz fría de la pantalla de su celular, leyó en voz alta. Su voz era monótona, plana, la voz de alguien leyendo su propia sentencia, desprovista de emoción porque el shock era demasiado grande. «La casa estará desocupada del 22 de diciembre al 2 de enero. Les deseo una feliz Navidad donde sea que se reúnan». El silencio que siguió a la lectura debió ser espectacular. Un silencio absoluto, pesado, cargado de shock, de furia y, por primera vez, de la incómoda y humillante comprensión de que habían sido completamente superados. No había habido un olvido, no había habido una emergencia, había habido una decisión, un acto deliberado, planeado y ejecutado con una precisión fría. Podía ver la cara de Valeria, su piel pálida enrojeciendo de furia. Podía oír a Marta jadear y decir: «¿Pero qué clase de grosería es esta?». Podía sentir la impotencia total de Leo, atrapado entre la ira volcánica de su esposa y su familia política, y la ausencia calculada de su madre. 15 personas, cargadas de equipaje, regalos y comida, paradas en una acera oscura, como un elenco de una obra de teatro al que le han cancelado la función sin previo aviso. El hotel que habían dado por sentado, el servicio todo incluido que esperaban como un derecho, les había cerrado las puertas en la cara. Y la gerente, la chef, la camarera, la única empleada de ese establecimiento, se había ido de vacaciones. Y se lo merecía. El pánico es un catalizador interesante. Obliga a tomar decisiones rápidas. Y esas decisiones, nacidas de la desesperación y el ego herido, rara vez son las mejores. Después del shock paralizante en la acera, la manada de 15 nómadas navideños tuvo que enfrentarse a una realidad brutal. Estaban solos. La primera sugerencia, probablemente de uno de los cuñados más optimistas y menos prácticos, habría sido buscar un hotel
Una idea noble, rápidamente aniquilada por la realidad, encontrar habitaciones para 15 personas, incluyendo varios niños, en plena Nochebuena, sin reservación, en una ciudad turística como Querétaro, era una fantasía. Un par de llamadas rápidas a los hoteles más cercanos, con recepcionistas respondiendo con una risa apenas disimulada, confirmaron lo imposible de la misión. Además, el costo habría sido astronómico, un gasto que ninguno de ellos había contemplado, porque la estancia en el Hotel Catalina siempre había sido gratuita. La única opción viable, la última y desesperada, era el plan B, el pequeño departamento de mis consuegros, Ricardo y Marta, situado en una colonia al otro lado de la ciudad. Un lugar acogedor de 2 recámaras y un baño y medio, perfecto para una pareja de jubilados, pero catastróficamente inadecuado para la multitud que ahora se dirigía hacia allá en una caravana silenciosa y tensa. Imagino la procesión de las 2 camionetas, ya no llenas de la anticipación festiva, sino de una tensión agria y palpable. Los niños, finalmente liberados de los cinturones de seguridad, ahora lloraban abiertamente, cansados y confundidos. Los adultos, por su parte, se comunicaban en monosílabos y miradas fulminantes. La culpa se repartía en el aire como un virus. Al llegar, el primer desafío, el espacio. El departamento de mis consuegros, decorado con bibelots y muebles delicados, se sintió inmediatamente claustrofóbico. Las maletas se apilaron en la entrada, creando una barricada. La cocina, el supuesto centro de operaciones para la cena de Nochebuena, era una pesadilla logística. Era una cocina integral, un eufemismo para decir que era diminuta, con apenas 1 metro de espacio en el mostrador. El pavo enorme que Ricardo había insistido en comprar apenas cabía en el pequeño horno. Luego, el problema de dormir. 2 recámaras. Una, obviamente, para los anfitriones, Ricardo y Marta. La otra, la principal, fue reclamada por Valeria y Leo por su estatus de víctimas principales del desastre. El sofá cama de la sala, que rechinaba con cada movimiento, fue asignado al hermano de Valeria y su esposa, y para los demás, el suelo. Colchones inflables que habían traído pensando en el espacioso estudio de mi casa, ahora se apretujaban en cada rincón disponible. Uno en el pasillo, bloqueando el acceso al baño. Otro en el pequeño espacio del comedor, haciendo imposible usar la mesa. La cena de Nochebuena, que en mi casa habría sido un festín organizado y delicioso, se convirtió en un caos culinario. Múltiples personas tratando de cocinar al mismo tiempo en una cocina para uno, chocando codos, buscando sartenes, discutiendo sobre quién usaba el único quemador grande. El pavo, el centro de la discordia, salió del horno con una piel dorada y prometedora, pero un interior alarmantemente rosado y crudo. Tras un tenso debate, terminaron cortando solo las partes más cocidas de los bordes y comiéndolas con tortillas, porque nadie había pensado en hacer guarniciones. Y por supuesto, la comida especial de Ricardo. Nadie sabía la receta de su gravy bajo en sal. Nadie recordaba que no podía comer harinas refinadas. Terminó cenando un trozo de pavo seco y un plato de verduras al vapor, quejándose en voz baja pero audible durante toda la noche. La alegría forzada, las sonrisas tensas durante el intercambio de regalos, todo se desmoronó después de la cena. Uno de los colchones inflables se desinfló a mitad de la noche, dejando a una familia entera durmiendo en el suelo frío y duro. Las discusiones sobre quién había roncado, quién había usado todo el agua caliente por la mañana y de quién había sido la culpa de todo el desastre llenaron el aire. La Navidad perfecta de Valeria se había transformado en una versión de pesadilla de un reality show de supervivencia familiar. Y cada momento de incomodidad, cada plato mal cocido, cada discusión susurrada, era un eco directo y resonante de la ausencia que yo
desde mi pacífica suite en Oaxaca, había creado. La mañana del 25 de diciembre me desperté tarde, sin el sonido de una alarma, envuelta en sábanas de algodón egipcio de alta calidad que se sentían como una caricia. El sol de Oaxaca se filtraba suavemente por las cortinas. Pedí el desayuno a la habitación, chilaquiles rojos con tasajo, fruta fresca y un café de olla humeante y especiado. Mientras comía tranquilamente en mi balcón, disfrutando de la vista y del aire limpio de la mañana, mi teléfono sonó. No era el zumbido insistente de un número desconocido o de mis parientes descontentos. Era un tono familiar, el que le había asignado a mi hermana menor, Isabel. Contesté, una sonrisa ya formándose en mis labios. Sabía exactamente por qué llamaba. «Feliz Navidad, hermana fugitiva», dijo, su voz burbujeante, llena de una risa que apenas podía contener. «Feliz Navidad para ti también, Isa. Veo que las noticias viajan rápido», respondí, tomando un sorbo de café. «Por favor, Catalina, ¿crees que un escándalo de esta magnitud no corre como la pólvora en esta familia? Soy la mujer mejor informada de Querétaro. Nuestro primo Carlos, que vive a 2 calles de tu casa, vio todo el espectáculo anoche desde su ventana. Me llamó a las 10 de la noche para darme el reporte completo como un corresponsal de guerra. No pude evitar soltar una carcajada, una risa genuina y liberadora. Déjame adivinar, ¿no fue una velada tranquila y armoniosa? Tranquila, fue un desastre de proporciones bíblicas, exclamó. Y entonces, con el deleite de una narradora experta en chismes, procedió a contarme todos los detalles jugosos que yo solo había podido imaginar. Me contó sobre el pavo crudo, que aparentemente provocó una acalorada discusión entre Valeria y su hermano sobre las temperaturas de cocción. Me contó sobre la pelea por quién dormiría en el sofá cama, que casi llega a los gritos. Y me contó, con especial regocijo, sobre las constantes quejas de Ricardo sobre su dieta. Y lo mejor de todo, la cereza del pastel, continuó, bajando la voz como si compartiera un secreto de estado, es que esta mañana Valeria intentó organizar el intercambio de regalos para salvar las apariencias y se dio cuenta de que la mitad de las bolsas se habían quedado en la otra camioneta, la cual tuvieron que estacionar a 3 calles porque no había lugar. Leo tuvo que caminar bajo el frío para buscarlos. Un caos total. Carlos dice que Marta, tu consuegra, está que trina, que le dijo a su esposo que su casa parece un campamento de refugiados y que nunca más volverá a invitar a toda la familia junta. Escuchaba cada palabra, y el sentimiento que me invadía no era de venganza ni de alegría por su desgracia. No exactamente. Era algo mucho más complejo y profundo. Era validación. La confirmación tangible de que mi trabajo, ese esfuerzo invisible y silencioso que ellos daban por sentado año tras año, era el aceite que mantenía toda su maquinaria familiar funcionando sin problemas. Sin mí, la máquina no solo se detenía, se desmoronaba violentamente en un montón de piezas oxidadas y ruidosas que chocaban entre sí. «Me alegro de que estés bien, Catalina», dijo Isabel, su tono volviéndose más serio y genuino. «De verdad, ya era hora. Te lo he dicho por años, pero eres más terca que una mula». «Lo sé, hermana, tenías razón», respondí, mi voz suave, llena de una gratitud que no necesitaba más palabras. «Gracias por llamar». Colgué el teléfono y me recosté en la silla de mi balcón. El sol estaba alto en el cielo oaxaqueño. El caos de mi familia, ahora confirmado y detallado, se sentía a un universo de distancia. Y por primera vez entendí con una claridad meridiana que su caos, sus problemas, sus dramas ya no eran mi responsabilidad. Y esa comprensión era la verdadera libertad. Pasé el resto de mis vacaciones en un estado de felicidad pacífica y egoísta que nunca había conocido. Exploré Monte Albán, me maravillé con el árbol del tule y pasé horas en el jardín etnobotánico. Regresé a casa el 2 de enero, a una casa silenciosa, limpia
y en el orden exacto en que la había dejado. Entrar por la puerta principal no se sintió como el final de unas vacaciones, sino como el comienzo de una nueva vida. Se sentía como un santuario, mi santuario. La inevitable llamada llegó una semana después de mi regreso. Era un martes por la tarde. Estaba en mi cocina, experimentando con una nueva receta de mole, cuando el nombre de Leo apareció en la pantalla. Dejé que sonara un par de veces, tomando una respiración profunda, centrándome. No iba a dejar que me arrastrara de nuevo a la vieja dinámica. Bueno, dije, mi voz deliberadamente neutral. Mamá, comenzó, y su tono no era de disculpa, ni siquiera de curiosidad. Era el tono de un fiscal a punto de comenzar un interrogatorio, un tono cargado de una justicia autopercibida. ¿Se puede saber qué demonios fue todo eso? No respondí. Había aprendido el poder del silencio. Dejé que su pregunta colgara en el aire, obligándolo a llenar el vacío. Arruinaste la Navidad, dijo, su voz subiendo de volumen, la indignación vibrando en cada sílaba. Arruinaste la Navidad, mamá, nuestra tradición familiar. Los niños estaban muy tristes. No entendían por qué la abuela no estaba. Mis suegros tuvieron que aguantar un caos absoluto en su propia casa. Por tu culpa. Fue el acto más egoísta y cruel que he visto en mi vida. Escuché la letanía de acusaciones, notando la cuidada selección de sus palabras. Enmarcaba todo en torno al sufrimiento de los demás. Los niños, la artillería pesada emocional, sus suegros, las víctimas inocentes. No mencionó ni una sola vez su propia incomodidad, ni la furia de Valeria, ni el hecho de que todo el desastre se originó en sus propias expectativas irreales. Era más fácil y más efectivo pintarme como la villana insensible que había hecho daño a pobres e inocentes víctimas. Cuando finalmente terminó su diatriba, hubo una pausa cargada de expectación. Esperaba que me defendiera, que me disculpara, que me derrumbara bajo el peso de la culpa que tan expertamente estaba tratando de colocar sobre mis hombros. En lugar de eso, hablé con una calma que supe que lo descolocaría por completo. ¿Terminaste?, pregunté, mi tono tan tranquilo como si le estuviera preguntando si quería más café. Hubo una pausa más larga, esta vez llena de confusión. Sí, bien, dije. Ahora escúchame tú a mí, Leonardo. Durante más de 10 años he sido la anfitriona, la cocinera, la chef personal, la limpiadora, la lavandera y la niñera no oficial de tus Navidades. Navidades que con cada año que pasaba incluían a más y más gente que no era mi responsabilidad directa. Y lo hice sin quejarme, porque te quiero y porque tontamente pensé que eso era lo que una buena madre debía hacer. Hice una pausa, asegurándome de que cada palabra aterrizara, de que no pudiera desviar la conversación. Pero, en algún punto del camino, la celebración familiar se transformó. Dejó de ser un acto de amor compartido y se convirtió en una obligación unilateral que yo tenía que cumplir. Ustedes dejaron de preguntar y empezaron a asumir. Dejaron de agradecer y empezaron a exigir. Lo que tú llamas arruinar la Navidad fue, en realidad, mi carta de renuncia a un trabajo no remunerado, de tiempo completo y profundamente subestimado. Pero, ¿pudiste haber avisado? ¿Pudiste haberlo hablado con nosotros? Tartamudeó él, su argumento perdiendo fuerza, buscando un nuevo ángulo de ataque. ¿Hablarlo?, respondí, y esta vez sí hubo un filo de acero en mi voz, frío y cortante, como cuando tu esposa se sentó en mi cocina a dictarme órdenes desde su laptop como si yo fuera su asistente personal. ¿Ese era el momento adecuado para hablarlo? No, Leonardo. El tiempo de hablar se acabó hace mucho. Este fue el tiempo de actuar. Y ya actué. Leo se quedó en silencio al otro lado de la línea. Un silencio pesado, no de reflexión, sino de desconcierto. Podía sentir su mente trabajando a toda velocidad, tratando de encontrar una falla en mi lógica, una forma de reencuadrar la narrativa para que él volviera a ser la víctima y yo la agresora. La madre que él conocía
la que siempre podía ser apaciguada con una disculpa a medias o un gesto de afecto calculado, había desaparecido. En su lugar estaba esta mujer, esta extraña que hablaba con la lógica fría de un contador presentando una auditoría final. No, no lo entiendo, mamá, dijo finalmente, y su voz había perdido toda su fuerza acusatoria. Ahora sonaba más pequeña, confundida, casi como la de un niño que no entiende por qué le han quitado su juguete favorito. Siempre te ha encantado tener a la familia en casa. Siempre decías que era tu época favorita del año. Me gustaba compartir. Lo corregí con suavidad, pero con firmeza. Me encantaba el espíritu de la Navidad cuando era un esfuerzo compartido. Cuando tú ayudabas a traer el árbol. Cuando Valeria llegaba con un postre hecho por ella. Cuando todos arrimaban el hombro. Pero lo que ustedes han hecho en los últimos años no es compartir. Es consumir. Han consumido mi tiempo, mi energía, mi dinero y mi casa como si fueran recursos ilimitados puestos a su entera disposición. Y entonces decidí que era hora de que viera los números. La gente como Leo y Valeria no entendían de emociones ni de sacrificios invisibles, pero quizás, solo quizás, entenderían el lenguaje del dinero. Era hora de presentar la cuenta final. Leonardo, ¿recuerdas los 80,000 pesos que les presté para el depósito de su apartamento? Pregunté, mi tono ahora completamente neutral, como si estuviera leyendo una lista de compras. Hubo un silencio culpable, más largo esta vez. Sí, admitió en un susurro. Bien, ahora ¿recuerdas los incontables fines de semana que he cuidado a tus hijos para que ustedes pudieran irse de viaje de trabajo a viñedos o a la playa? Seamos conservadores, digamos que han sido 15 fines de semana completos en los últimos 5 años. ¿Sabes cuánto cobra una niñera profesional por 48 horas de cuidado intensivo, incluyendo noches? Investígalo. Y luego multiplícalo por 15. Mamá, no es lo mismo. Tú eres su abuela. Intentó protestar. No, tienes razón. No es lo mismo. Lo interrumpí, mi voz cortante. Una niñera recibe un pago, y probablemente no le mienten sobre el motivo del viaje. Yo recibí una mentira y el agotamiento como recompensa. Y hablemos del negocio, ese negocio que tu padre y yo construimos con sudor, lágrimas y amor. Ustedes lo han tratado como su alcancía personal y su servicio de catering gratuito durante una década. ¿Alguna vez se han detenido a calcular el costo real de los ingredientes para alimentar a 12, 13, 15 personas, con menús especiales incluidos, durante 3 o 4 días seguidos? Yo sí lo he hecho. Cada Navidad me costaba, de mi propio bolsillo, entre 10 y 15,000 pesos. Dinero que salía de las ganancias del negocio. Dinero que podría haber usado para mi retiro o para ese horno que tanto necesito. El silencio al otro lado de la línea era ahora total, absoluto. Estaba pintando un cuadro que él nunca había querido ver. Un cuadro detallado y con cifras, donde la comodidad y la opulencia de su vida estaban directamente subsidiadas por mis sacrificios invisibles y mi capital. Así que no, Leonardo, concluí, mi voz firme pero ya sin rastro de ira. Ya no estaba enojada, estaba más allá de eso, estaba en un lugar de claridad absoluta. No fui egoísta. Lo que pasó esta Navidad no fue un capricho ni un berrinche, fue una factura detallada por años de servicios no pagados, de mano de obra no reconocida y de una profunda falta de respeto. Y finalmente, esta Navidad, la factura fue saldada. Yo ya estoy en paz con mi decisión. No esperé su respuesta. No la necesitaba. Su silencio era toda la respuesta que importaba. Tengo que colgar, estoy ocupada, dije, lo cual era cierto. Estaba ocupada reconstruyendo mi vida. Cuídate, mi amor. Y antes de que pudiera tartamudear una respuesta, terminé la llamada. Dejé el teléfono sobre la barra de la cocina. El último lazo de la vieja y tóxica dinámica se había cortado.
me sentí ligera, me sentí poderosa, me sentí finalmente libre. Los meses que siguieron a esa llamada final fueron una revelación. El silencio por parte de Leo y Valeria fue casi total, limitándose a mensajes de texto breves y formales en mi cumpleaños. Feliz cumpleaños, mamá. Espero que tengas un buen día. Y en el Día de las Madres, felicidades. Los niños te mandan besos. Y para mi sorpresa, descubrí que no los extrañaba. No extrañaba la atención constante, la expectativa latente, la sensación de estar siempre en guardia, esperando la próxima petición, la próxima invasión. ¿Extrañaba a mis nietos? Sí, pero no extrañaba la dinámica que venía con ellos. Con todo el espacio mental, emocional y físico que había ganado, mi vida comenzó a florecer de maneras que había olvidado que eran posibles. El primer cambio fue en mi negocio. Con una claridad renovada, me di cuenta de que había estado operando a media capacidad para estar siempre disponible. Con el dinero que no gasté en la Navidad de 15 personas y un poco más que había ahorrado, finalmente compré ese horno industrial nuevo. Era una bestia de acero inoxidable, brillante y eficiente. La calidad y la consistencia de mis productos mejoraron drásticamente. Empecé a aceptar contratos más grandes, para eventos corporativos y bodas pequeñas, algo que antes no me atrevía a hacer por falta de tiempo y energía. Mi negocio, mi orgullo, el legado de Javier, prosperó. El segundo cambio fue en mi hogar. Decidí reclamar cada centímetro de mi casa como mío. La habitación de huéspedes principal, la que Valeria siempre había considerado el feudo personal de sus padres, fue mi primer proyecto. La pinté de un azul cobalto intenso y vibrante, mi color favorito, un color que siempre había evitado porque no era neutral para los invitados. Quité la impersonal cama de invitados y la reemplacé por un diván cómodo, estanterías llenas de libros desde el suelo hasta el techo y un pequeño caballete junto a la ventana. Me inscribí en clases de pintura los sábados por la mañana. Descubrí que tenía un talento oculto para pintar paisajes. Mi estudio se convirtió en mi lugar feliz. El tercer y más importante cambio fue en mi vida social. Mi hermana Isabel me arrastró a unirme a un club de senderismo para mujeres mayores de 50. Al principio me sentí fuera de lugar, pero pronto descubrí el placer de caminar por las montañas y los bosques cercanos a Querétaro, el aire fresco llenando mis pulmones. Encontré una nueva tribu de amigas, mujeres interesantes y vibrantes que habían vivido vidas plenas. Hablábamos de todo y de nada, de libros, de política, de nuestros nietos, de nuestros sueños. En esas caminatas, rodeada de mujeres que me veían y me respetaban como Catalina, la persona, y no como la mamá de o la suegra de, sentí que renacía. Mi casa ya no era un hotel ni un centro de operaciones familiares. Se convirtió, de nuevo, en mi santuario, un lugar que reflejaba mis gustos, mis pasiones y mi paz interior. A veces, por la tarde, me sentaba en mi nuevo estudio, con el olor a óleo en el aire, y miraba mi jardín, y una sensación de profunda gratitud me invadía. Había necesitado llegar a los 62 años para darme cuenta de que mi felicidad no dependía de la comodidad de los demás, sino de mi propio valor y mis propias decisiones. Había sido un camino largo y doloroso, pero finalmente estaba en casa. La historia llega a su fin un año después de mi revolución silenciosa. Es otoño de nuevo, y el aire en Querétaro tiene ese filo fresco que anuncia la llegada del invierno, y con él la temporada de fiestas. Estoy en mi estudio, con un pincel en la mano, dando los toques finales a un cuadro de las jacarandas en flor que pinté en primavera. La luz de la tarde entra por la ventana, dorada y suave. El calendario, en la pared, junto a mi caballete, tiene un círculo rojo brillante alrededor de la última semana de diciembre. Dentro del círculo, con mi mejor caligrafía, he escrito: viaje a Chiapas, Cañón del Sumidero y Selva Lacandona. El boleto de avión,
en clase turista esta vez porque ya no necesitaba hacer una declaración, solo disfrutar del viaje. Está comprado desde agosto. Mi teléfono vibra sobre la mesa de trabajo. Es un mensaje de texto. Lo miro sin ninguna de la antigua ansiedad. Es de Leo. Hola mamá. Solo para saber, ¿cuáles son los planes para Navidad este año? Leo la pregunta una y otra vez. Es una pregunta simple, pero el universo de diferencia entre esta y la presunción del año pasado es abismal. La pregunta contiene una duda, una vacilación. Contiene el reconocimiento de que yo tengo mis propios planes. Contiene, por primera vez, un espacio para mi voluntad. Es un pequeño, diminuto, pero significativo paso en la dirección correcta. Miro mi cuadro, los tonos púrpuras y verdes. Pienso en la selva, en el sonido de los monos aulladores, en la vista del cañón del sumidero. Pienso en la mujer que era hace un año, atrapada, resentida, invisible. Y pienso en la mujer que soy ahora, la que pinta, la que camina por montañas, la que planea sus propias aventuras. Sonrío, una sonrisa genuina, tranquila. Tomo el teléfono y escribo mi respuesta. Qué bien que preguntas, mijo. Qué amable de tu parte. Yo estaré de viaje, pero espero sinceramente que ustedes tengan una celebración maravillosa y llena de amor. Dales un beso enorme a los niños de mi parte. Envío el mensaje. No hay amargura, no hay resentimiento, solo hay verdad. Mi verdad. Dejo el teléfono y vuelvo a mi lienzo. Me doy cuenta de que decir no destruyó a mi familia. Simplemente destruyó el arreglo insostenible e injusto que la había estado sosteniendo. Quizás, con el tiempo y con mucho esfuerzo de su parte, podrían aprender a construir algo nuevo, algo basado en el respeto mutuo, en el dar y recibir equitativo. O quizás no, pero, de cualquier manera, por primera vez, sé con una certeza inquebrantable que yo estaré bien. Mi felicidad ya no está supeditada a su capacidad de cambiar, y mientras mezclo el color verde esmeralda para dar el último toque a una hoja en mi lienzo, me pregunto a mí misma, y ahora les pregunto a ustedes, los que han escuchado mi larga y a veces dolorosa historia, ¿fui egoísta por elegirme a mí misma? ¿O simplemente les presenté el verdadero costo de su comodidad? Gracias por escuchar. Gracias por caminar conmigo en este viaje. Si mi historia resonó contigo, si alguna vez te has sentido invisible en tu propio esfuerzo, si has sentido que tu amor se da por sentado, te pido que le des un like a este video, que lo compartas con alguien que necesite la fuerza para trazar su propia línea, y que te suscribas para más historias de la vida real. Porque a veces, muchas veces, elegirte a ti mismo no es egoísmo, es supervivencia, y es el primer paso para volver a vivir de verdad.